La palabra de esta mañana se llama la respuesta de Dios. Y dígale, todos esperamos la respuesta de Dios. No siempre la respuesta de Dios es lo que usted espera. Así que creo que es el anhelo más grande que tenemos en el corazón todos, y es que Dios, el anhelo de todos es que Dios. Pero ¿qué tipo de respuesta queremos recibir nosotros? Tome la mano al de lado y dígale, ¿qué respuesta quiere usted? Pero le voy a hablar al menos de 4 o 5 cosas a las cuales Dios responde primero. ¿Las quiere saber? Entonces la número 1 es: Dios responde a la oración. Todos decimos, claro, pastor, lógico. Pero escuchen bien, la oración está desglosada en las siguientes formas. A, la plegaria de la oración. La plegaria de la oración, que es el A del punto 1, también tiene 3 aspectos, que son: pida, busque y llame. Usted pedid, buscad, llamad y ¿qué? Así que hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Una plegaria. La oración como plegaria, ¿sí o no? Esa oración de la plegaria es la oración del pueblo. Vamos, mira al de lado, dígale, es la oración del pueblo. Dígale, porque hay niveles en la oración. Hay oraciones del pueblo y hay oraciones sacerdotales. Hay oraciones ungidas. Hay oraciones de intimidad. Pero la oración del pueblo, ¿cuál es? Dígalo, dígalo. Pida, busque y llame. Es lo que todo el pueblo quiere, ¿sí o no? ¿Y está mal? No, no está mal, porque Dios quiere que su pueblo le pida, ¿sí o no? Pero también usted sabe que Jesús mismo dijo, por eso estoy en forma intro, diga conmigo, forma de introducción. Jesús dijo, vosotros piden pero no reciben porque piden ¿qué? Así que si yo no estoy recibiendo es porque hay una traba en lo que pedí. También dice que usted y yo no sabemos pedir, pero Él nos da el Espíritu Santo para poder pedir. Lo que quiere decir que si tampoco hemos recibido respuesta es porque, mírame, número 1, no hemos pedido bien. Y número 2, no hemos oído al Espíritu Santo para saber qué pedir. Dios no le va a responder a nada que no sea hablado por el Espíritu y la palabra. Pero también dice busque. Y la razón por la cual usted busca algo, también lo he enseñado, es por 2 razones. Número 1, porque no lo tiene. Número 2, porque si lo tenía lo perdió. Vamos a mirar de lado, dígale que hay gente que está buscando cosas que un día Dios le dio, pero se le perdieron. Por ejemplo, una moneda se perdió en la casa. Dice la Biblia que el reino es semejante así, a una dracma perdida, a un hijo perdido. ¿Se acuerdan? A una oveja perdida. Así que el reino también se pierde. Y también dice llame. ¿Cuántos de ustedes han llamado? Dice, en el momento de la aflicción yo te invoqué, te llamé, Señor, y tú me oíste y me respondiste. Pero el problema de nosotros es que no sabemos si estamos llamando o estamos clamando. Porque hay una diferencia entre usted llamar. ¿Sabía que hay gente que... ¿Qué pasaría si usted a la puerta van y se la golpean así? Yo tengo una amiga que dice, pero pastor, llevo media hora aquí, yo golpeé, pero yo no la oí. Pero usted... ¿Qué pasa? Porque hay urgencia en la llamada. El problema de la gente es que ahora sí, pues si usted quiere, papito Dios. Mire, ni siquiera le salió de la boca, le quedó aquí en los labios. Pero usted quiere que reciba respuestas como. ¿Está aquí o no, iglesia? Pero no lo molesto más. Vamos a la B. La B dice la oración intercesora. ¿Dónde están los intercesores? No vinieron. ¿La oración qué? Y la oración intercesora tiene 2 textos tremendos que le voy a dar. Efesios 6, 18. Se lo he rectificado. Yo creo que deberían aprendérselo de memoria. ¿Qué dice? Orando cuando usted pueda. Pero la oración, escúcheme, usted la puede ejecutar todo el tiempo. Usted se puede estar bañando y está ¿qué? Usted puede estar comiendo y está ¿qué? Porque la oración no hace parte de lo natural, la oración hace parte de lo espiritual.
No. Usted puede ir conduciendo y está orando. Usted puede estar en el baño y está. Usted puede estar dormido y está. El problema de la gente que no percibe eso es porque su espíritu está dormido y su carne solo está en urgencia. La única oración que le sale: dame. Aló, ¿está conmigo? Así que orando, ¿cuándo? Con toda oración y súplica. ¿En dónde? Así que la oración intercesora hace parte ¿de qué? Del espíritu. Por eso le dije, hay niveles de oración. ¿Cuántos tienen el nivel del espíritu? Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto que guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. ¿Qué? Oh, no, mírame. Levante su mano. ¿Cuántos quieren ser parte de intercesión? Los intercesores no duermen. Y hay gente que tiene espíritu para interceder. Aló. Su cuerpo puede estar descansando, pero usted está intercediendo. ¿Por qué razón? Porque hay dos torres importantes dentro de una iglesia que deben ser ejecutadas. Una se llama la intercesión, porque el intercesor es vigilante. Por eso si el enemigo se le mete a su casa es porque no tienes un intercesor, o el intercesor lo tiene pero está dormido. Y la segunda torre es la alabanza y la adoración. ¿Está aprendiendo? Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza. ¿Quieren recibir un código? El intercesor debe de orar, mírame, hasta que vea la respuesta. Y aunque vea la respuesta, debe seguir orando. Por eso dice el Señor está hablando, dice: he puesto intercesores que no dan tregua. Por eso hay gente que, ay no, pastor, cuando yo pueda ore. Ok, usted no sirve para intercesor. La oración suya solo son plegarias. Está en el nivel de la carne todavía. C, existe también en la oración el clamor de la oración. Es otro nivel, porque el clamor tiene que ver con fuego. Y hay gente, mírame, que se apaga fácilmente. Sabía que hay gente que dice: voy a madrugar a orar al Señor, voy a moverme en la oración. Y comenzó unos días y luego la llama se le apagó. Dígale que está al lado: no nos hablemos mentira. ¿Le ha pasado a usted? Dígale, le ha pasado que usted se emociona. Entonces ese clamor no viene del espíritu, sino que ese clamor venía de la necesidad y la angustia que usted tiene. Por eso mírame, Jeremías 33:3, que ahí aplica para la oración de clamor, no puede ejecutarse. Por eso Dios no le ha enseñado cosas grandes y ocultas a la gente. ¿Por qué? Porque su oración se quedó en la oración de la plegaria, pero ni siquiera tiene oración intercesora y menos oración de clamor. Jeremías 33 dice: yo le enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para que ocurra eso, debe de haber una iglesia que levante clamor a Dios. Si usted no clama, Dios no le va a mostrar nada. Y dígale: ¿quieres cosas grandes? Tu oración tiene que pasar de los 5 minutos. Dígale: tu oración tiene que salir de la comodidad. Tu oración tiene que salir del círculo de oración que tienes. Porque el Señor, mírame, solo le va a responder con cosas grandes y ocultas. ¿Sabe por qué dice ocultas? Porque Dios las ha escondido de otras personas para dárnoslas a nosotros. Aleluya. No ha salido el primer punto, Espíritu Santo. La oración íntima o secreta. Ese es otro nivel. Mateo 6:6 dice: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. ¿Cómo? Porque la oración íntima es otro nivel. ¿Cuántos de ustedes llega a la visita y la suben al cuarto para atenderla en el cuarto? ¿Quiénes entran al cuarto? Solo la gente que. Por eso mírame, afuera de la casa te llegan multitudes, a la sala te llegan algunos escogidos, al comedor es más pequeño, ¿no? Porque comen contigo solo algunos, pero al cuarto secreto no entran todos.
Y escúcheme, con Dios hay niveles. Por eso hay gente que Dios atiende en la iglesia, pero hay gente a la cual Dios atiende en su trono. Hay gente a la cual Dios la atiende en la iglesia, la atiende en su trono, pero hay otra que Dios la atiende en su recámara. Oh, no, óigame. Hay gente que Dios atiende en la intimidad. Es que también existe la oración farisea e hipócrita. Y es una oración que también es contestada. La oración farisea e hipócrita es una oración que también es que Dios también le tiene respuesta a la oración hipócrita. Mire, léalo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser ¿qué? Vistos por los hombres. De cierto os digo que también tienen ¿qué? Mírame, Dios le responde a todos, pero no de acuerdo al propósito que Él tiene. Vamos, dígale que está, le tengo una noticia. Dios sí te responde, pero tenga cuidado a qué tipo de oración te está respondiendo. Oh, ¿está conmigo? Por eso Dios le va a responder a muchas oraciones también de los hipócritas. La gran diferencia es que la recompensa será diferente a la recompensa que le va a dar a los íntimos. Número 2, Dios responde a la adoración. No, solo unos. Dios responde a qué. Así que hay un nivel, mírame, en la oración, pero hay otro nivel en la adoración. ¿Sí o no? ¿Qué es la diferencia entre oración y adoración? Pero mírame, esta respuesta a la adoración es más delicada y más complicada que la oración. Porque toda oración tiene respuesta, pero no toda adoración tiene respuesta. Oh, ¿está conmigo? Levante su mano. En la oración, usted lo puede hacer en cualquier lugar, a cualquier hora, pero la adoración no. ¿Cómo, pastor? Usted me va a decir a mí, se lo voy a sustentar. Dígale al de lado, en la adoración no puedes hacerlo de cualquier manera, a tu antojo, porque existe un modelo y no puede ser alterado. ¿Aló? Míreme, aunque la adoración también se desglosa en muchas formas, pero le voy a entregar unas poquitas. La diferencia entre la oración y la adoración es que la oración la puedes hacer en cualquier lugar, pero la adoración requiere de un altar, una dimensión espiritual correcta. Si ofreces adoración, mírame, de una manera incorrecta, en una dimensión incorrecta, también puedes recibir respuestas incorrectas. ¿Le pongo ejemplos? ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel adoraron? Los dos adoraron, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero solo uno adoró de la manera que correcta. Y Dios, mírame, a quien le habló verbalmente no fue a Abel. ¿Fue a quién? O sea, escuche bien, mírame. Abel le ofreció al Señor un sacrificio mejor que el de Caín. Y Dios le respondió a Abel, pero no le respondió con palabras. En cambio a Caín, que también ofreció una ofrenda, no le respondió como Abel, pero sí le habló. ¿Han leído la Biblia o no? ¿Sí o no? Porque yo no me estoy inventando cuentos. La gran revelación sacada de dónde. No, está en la Biblia, léalo. Génesis 4, lo puedes leer. Aparece que Dios habló con Abel. Pero ¿qué le dio a Abel? No, Abel le dio a Dios lo mejor. Pero Dios, ¿qué le dio a Abel? Levante su mano, le mandó fuego. Escúcheme, que consumió la ofrenda, le aceptó la adoración. Por eso el fuego no viene sobre todo lo que ofreces. Hay cosas específicas sobre las cuales el fuego viene. Por eso hay gente que puede estar en la iglesia y no siente el fuego del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le está recibiendo su adoración. Está aquí. Está aquí.
Mire, tenga temor, tenga miedo cuando usted dance y no sienta el fuego. Tenga miedo cuando usted está aquí en la iglesia y usted, mira, me está levantando la mano, pues está mascando chicle, o aquí sentado y se está levantando un altar de adoración. Porque el mismo fuego que le cae a los verdaderos adoradores, mírame, para coger con ellos, escúcheme, y transicionarlos, para escogerlos para respuesta divina, también el mismo fuego sirve para consumir a los que no están en la dimensión. Por eso el fuego, mírame, te aviva o te quema. Saúl también adoró, ¿sí o no? Y escogió lo mejor. Sí, lo mejor. Dice que seleccionó lo más gordo, lo mejor. Pero su adoración trajo el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede adorar a su manera. Mírame, ¿cuándo va a aprender, iglesia? Ay, yo le doy, yo diezmos no doy, yo le doy a los pobres. Siga Saúl adorando incorrectamente. Dele a los pobres de lo suyo, pero lo que es de Dios es de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de qué iglesia vas. Se trata, mírame, a quién vas. ¿Quién es el que te responde? ¿Quién recibe tu adoración? Mírame. Y la gran diferencia en la adoración de Saúl es que Saúl pensó que él podía adorar a su manera, sin el protocolo correcto. Aunque con Dios, muchas veces se lo he enseñado, Dios a veces rompe los moldes, es cierto. El protocolo religioso no sirve delante de Dios, pero el protocolo de autoridad sí sirve. Y el error de Saúl fue adorar sin que su autoridad estuviera presente. David también adoró, porque se lo he enseñado, quería movilizar ¿qué? El arca del pacto y llevarla. Pero ese buen gesto de David se le convirtió en ¿qué? Diga, en un problema, porque le mató un sacerdote llamado Usa. Porque usted no puede cargar la adoración a su manera. Ya se lo he enseñado. La iglesia no puede adorar como quiere. Hay un modelo correcto. La forma correcta de adorar trae respuestas acertadas. Cuán grande eres tú. Dios muchas veces le responde a la gente. Dios le respondió a Saúl. A ver, Dios le respondió a Saúl. Sí, le respondió. Porque después de que ofreció a su manera, apareció la voz profética para decirle: mi hijo, Dios acaba de desecharte. Así que Dios responde. Sí responde, pero muchas veces no responde como usted quiere. ¿Por qué? Porque usted adora incorrectamente. Por eso hay un nivel en la oración, pero hay otro nivel en la adoración. Oh Dios, vamos, diga, la forma correcta de adorar trae respuestas acertadas. En el Antiguo Testamento existían diferentes tipos de ofrendas que tenían un símbolo dentro de la adoración, unas medidas correctas en horas específicas. Es decir, que no se podía ofrecer nada por voluntad humana. En la ley, escúcheme, en la ley no se podía ofrecer ofrendas a la voluntad del ser humano. Tenían que ofrecerse de acuerdo a la manera específica que Dios había ordenado. Entonces le voy a entregar una llave. Es como si el cielo tuviese un escenario, una balanza, un calendario y un reloj. Tenían que levantar un altar, pero no de cualquier manera. Elías tuvo que levantar un altar. ¿Y qué tenía de especificación en el altar? Porque existía el altar de los Baales y el altar de Dios. La gran diferencia, un día se lo enseñé, el altar de Dios tenía 12 piedras conforme a qué. Y Dios le respondió, míreme, al profeta Elías, ¿con qué? Con fuego. Pero en el tabernáculo había un horario específico. O sea, no podían ofrecer fuera de ese horario. ¿Han leído o no? Y también una balanza. ¿Por qué la balanza?
porque no podía hacer a su antojo. Habla de medidas, tantas medidas de flor de harina. ¿Han leído? Tantas medidas de aceite. O sea, Señor, me faltó una libra. ¿Qué diría el Señor? Ah, no importa, hijo. Lo importante es con el corazón que hayas traído. La medida falsa es que. Así que era tan tremendo, mírame, porque no se podía ofrecer de cualquier manera. Es decir, mírame, que Dios olía la ofrenda. Léalo y verá. Quemaba la grasa del carnero. Eso material se volvía inmaterial. Se convertía en aire y Dios lo respiraba. Pero Él no estaba oliendo el asado. Él olía el corazón con que había sido ofrecido. Por eso escúcheme, a veces Dios también hace esto, vea. Ay, ¿en serio Dios huele los billetes? No, Dios ve el corazón. Por eso también Dios ve y huele sus manos alzadas. ¿A qué huelen? ¿A santidad? ¿O a qué huelen? ¿A pecado? ¿A qué hueles? En Levíticos capítulo 1 al capítulo 5 va a encontrar que habían 5 tipos de ofrendas en la adoración. Número 1, el holocausto. Número 2, las ofrendas. Número 3, la ofrenda de paz. 4, la ofrenda por el pecado. Y 5, la ofrenda expiatoria. Pero todas las ofrendas, digo amigo, todas las ofrendas tenían que ver con uno solo. ¿Con quién? Porque Cristo fue el holocausto perfecto. Cristo fue la ofrenda perfecta. Cristo fue la ofrenda de paz para reconciliarnos con el Padre. Cristo fue la ofrenda por el pecado. Y Cristo fue la ofrenda expiatoria que quitó el pecado para que nosotros podamos adorar a Dios. Segunda de Reyes, el capítulo 17, versículo 24 en adelante, usted lo lee en casa. Y dice que cuando los babilonios que conquistaron Israel enviaron gente, dice que salieron leones y se comían a la gente. Entonces algunos de allí le dijeron a esos gobernantes: míreme, ustedes no le pueden entrar a Samaria de esa manera, porque la única manera es que haya un nativo, un sacerdote nativo, que les enseñe a adorar de la manera correcta, para que los leones que vienen de parte de Dios no se los coman. Escúcheme, levante su mano. Porque cuando llegaron ellos allá, míreme, la tierra reconoció quiénes eran los verdaderos sacerdotes, porque ellos adoraban de la manera correcta. Y sabe que Dios me dijo, y Dios me traía memoria otra vez: mírame, la tierra no le va a responder con cosechas a cualquier persona. No, escúcheme, Timaná, Pitalito, Huila, Colombia, que me oye. La tierra no le va a responder a cualquier persona, y menos con la adoración incorrecta. La tierra le va a responder solo a la gente que adora en la manera, en el modelo correcto que Dios ha establecido. De la manera correcta, la tierra te va a responder. ¿Por qué? Porque la tierra reconoce a sus verdaderos dueños. Puede que usted esté en aflicción, pero si adora de la manera correcta, mírame, wow, saldrán leones y fieras para tus enemigos, pero para ti la tierra te dará su bendición. Hermanos, en Cristo Jesús se unificó completamente toda ofrenda, y Él fue ofrecido como la ofrenda más perfecta. Levante su mano, porque Jesús vino para enseñarnos la forma correcta de adorar. La gente piensa, dice el Espíritu Santo, que como están en el tiempo de la gracia, escúcheme, porque el tiempo de la gracia es la restauración de la voluntad del hombre. ¿Qué dije? Entonces la gente piensa que como están en el tiempo de la gracia, pueden orar, pueden adorar de cualquier manera. Y la gracia, mírame, es más complicada todavía que la ley. Porque mírame, en la ley habían horarios y días. En cambio con Jesús, que es la gracia, no hay días, hay un solo día. Por eso en Hebreos dice que Él es el único día de reposo.
Por eso hay gente que sigue en sus días, pero hay gente que se metió en el único día de descanso que se llama Cristo. Y todo aquel que ha entrado en ese descanso, mírame, reposa de sus problemas. El hombre por naturaleza, diga conmigo, el hombre por su naturaleza, en su voluntad, nunca está dispuesto a ofrecer nada, ni a sacrificar nada. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el diablo le robó a Adán y a la humanidad, fue su mentalidad. Dios le entregó una mentalidad: mírame, fructifique, multiplícase, llene la tierra, sométala. Pero el hombre hoy es limonero. Le estoy golpeando la mente a alguien esta mañana y no le pido perdón. Porque Dios, mírame, si te volvió a Cristo, no es para que sigas en tu mendicidad. Si Él te volvió a Cristo, es para hacerte libre. Y escúcheme, no estoy hablando solo del factor dinero, porque el dinero solo es una mentalidad. Yo conozco gente que no tiene un peso en sus bolsillos, pero hace más que gente con dinero en sus bolsillos. Dios tuvo que trasladar la adoración de un lugar físico como un monte o un templo a una dimensión espiritual. Y en lo espiritual, mírame, no hace parte de la voluntad humana. Por eso, para los buenos lectores de la Biblia, sabe que Dios habla de dos capitales: la capital Jerusalén de la tierra, acá, y la capital de Jerusalén, mírame, la Jerusalén celestial. Y le tengo una noticia: los muros y las calles de Jerusalén de la tierra es la capital de allá de Israel, pero la capital del cielo es la iglesia. Porque la iglesia es la Jerusalén celestial. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. La canción está linda en cierto propósito, pero mírame, no habla de medidas de calle, porque todos piensan que vamos a tener un apartamento, vamos a tener una mansión, una casa allá. Escúcheme, la habitación, según Pablo, en 2 Corintios, dice que hay una habitación, un cuerpo celeste esperando por ti. Lo perdí. O Dios le hizo casa al primer Adán. ¿Por qué Adán tuvo que después hacer casa, tener tiendas? ¿Por qué? Porque perdió el dominio. Él antes podía decirle al frío: tú que te calmas. Podía decirle a la lluvia: tú te calmas. Escúcheme bien, el hombre perdió la autoridad, fue sacado del ambiente espiritual. Por eso la gente que está fuera del ambiente espiritual sigue pidiendo, clamando y orando por cosas. El clamor de Jeremías 33 no es para pedirle: Señor, que mi marido vuelva, que mis hijos vuelvan. Esa no es el clamor. El clamor es para: Señor, haga de ese sinvergüenza el propósito tuyo. Mándale un ángel ahora que lo saque de allá, de ese lugar de los sinvergüenza. Conviérteme a ese borracho en un evangelista. Conviérteme a ese chismoso en un evangelista. ¿Por qué? Porque Dios se le aparece, Jesús se le aparece a la samaritana y le dice: vea, mujer, usted me cae bien. Usted ha tenido muchos maridos. Porque la iglesia ha tenido muchos maridos. Pregúntame por qué. Porque ha cambiado de ídolos, incluyendo, ha puesto su mirada en pastores y sacerdotes, cuando su único lugar donde debe de apoyarse es en Jesús. Por eso Jesús se aparece a la samaritana y le dice: mujer, usted tuvo 5 caídas maritales, no la valoraron, no la quisieron, y con el que vive ahora anda aguastientas, es tibio. Pero yo vengo a decirle que llegará el día que ni en este monte, ni siquiera en Jerusalén, donde están los judíos, adorarán, sino que todo aquel que se meta en la dimensión del Espíritu, adorará en espíritu y en verdad. Y si hay un adorador en esa dimensión,
Dijo Jesús, es necesario que comience a adorar. Gente que hace plegarias sigue en el nivel natural pidiendo para el mismo recibo que Dios le concedió el mes pasado. Se le arregla un hijo y se le desbarata al otro. Arregla un negocio y se le cae el otro. Pero la gente del Espíritu, mírame, no anda remendando cosas viejas. La gente del Espíritu, mírame, trae lo nuevo de Dios. Nuevas empresas, nuevos diseños. Todo lo que ofreces por voluntad se convierte en caridad. ¿Qué dije? La gente vive en la dimensión de la caridad o la limosna. Por eso dígale que está al lado, no vuelvas a ofrendar y adorar desde la voluntad. Porque la voluntad es humana y todo lo humano se convierte en caridad y limosna. Y Dios no es limosnero de nadie. Pero levántame tus manos, porque todo lo que ofreces en el Espíritu y por el Espíritu se convierte en eternidad. Es decir, que jamás se acaba. Jesús le dijo a la samaritana, el monte tiende a acabarse, el templo va a acabarse, pero la dimensión que te estoy dando, lo espiritual, jamás se acabará. Y levanta su mano y diga conmigo, sin sacrificio no hay ofrenda. Sin ofrenda no hay altar. Sin altar no hay adoración. Y sin adoración no hay respuesta. Por eso Dios le ha respuesto solo a la caridad del hombre. Por eso Dios, ¿sabe qué me dice el Espíritu? Ellos piensan que les he respuesto lo absoluto. Solo les he respuesto a la caridad que me brindan. Pero donde ellos, la iglesia, entre en la dimensión espiritual, no les voy a contestar con la caridad. Les voy a contestar con lo eterno. Les voy a contestar con otra dimensión. Pero tengo que meter en medio de esto. Levanta tu mano. Porque Dios también responde a la queja. Cuando usted lee tarea, leer Números 11, vemos en este texto que Dios le respondió no a la necesidad, sino a la queja del pueblo de Israel. Y la respuesta de Dios provocó una tragedia. Escúcheme. Cuando usted lee, dice que el pueblo tuvo hambre. ¿Tuvo qué? Hambre. Y estaban cansados del maná. ¿Estaban qué? Y dijeron, estamos fastidiados con esas palabras proféticas que nos dan de vez en cuando, que vamos a la tierra prometida y nada que llegamos. Porque ellos pensaban que la nube que estaba encima de ellos solo era para cubrirlos del sol. Pero resulta que lo que provocaba el maná era la nube que estaba encima. ¿Está conmigo? Por eso cobertura, mírame, no todo el mundo puede ser cobertura. Porque quizás la cobertura que tú tienes, mírame, ni siquiera se escampa a él. Cobertura a veces es una nube delicada que a lo mejor, mírame, no trae lo que tú quieres, pero te cubre del sol diario. Te da la porción del maná. Cobertura es que siempre haya una palabra delicada para ti en medio de tu proceso. Que puedas alimentarte hoy para seguir enfrentando, porque solo Dios sabe el momento en que te va a meter a la tierra prometida. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Abraham y el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel tenía urgencia por la tierra prometida. Abraham la conquistó antes que ellos. Y dice que Abraham, mírame, comenzó y dijo, tengo en poco las riquezas que él me ha dado. ¿Por qué? Porque mientras que hablaba con el Padre, yo alcancé a ver una ciudad cuyo arquitecto es él. Así que el Señor no me venga con la bendición terrenal. Esa está bien. Mis ojos están puestos sobre algo que fue edificado en una dimensión espiritual. Por eso dice que Abraham murió saludándola y viéndola de lejos. Que a Dios no le gustó. Y dice que trajo codornices, que los codornices representan la respuesta urgente que yo quiero. Porque hay un texto allí que ojalá lo leyera. Dice
que una gentuza, así lo dice, una gentuza de Egipto que viajaba en medio del pueblo de Israel tuvo un gran sentido por los pepinos, por el pescado, por la comida que comía en Egipto. Dijeron: ay, en Egipto comíamos mejor que este maná. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu? Hay gente que piensa que cuando hacía trampa y estaba en el mundo le iba mejor en los negocios, que ahora que me sirve. Esa gentuza no la quiero conmigo. Por eso tenga cuidado con esa gentuza que puede ser tu propio marido, aquel que juzga tu adoración. Ámalo en la tierra y cumple con el pacto que tienes en la tierra, pero sepa que ahí se cumple. Dos estarán durmiendo en una cama, pero solo a uno tomará Dios. Tenga cuidado con su socio. Puede que su socio, mírame, te haga pensar mal de tu fe. Tranquilo, no te preocupes. También se cumple la palabra. Estarán dos moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Yo sé que tu compañero del campo es bueno, es gran amigo, pero le echa a la abuela hasta los palos de café. Tú no te preocupes, si él no se convierte a Cristo, se convertirá la palabra en él. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora le hago una pregunta: ¿de qué lado estás, iglesia? Alguien que levante las manos. Porque debes cuidar de qué manera quieres que Dios te responda. Dígalo. Porque no siempre la respuesta de Dios es una bendición para el hombre. Repítalo. ¿Se ha dado cuenta que usted dice: ay, Dios me respondió? Se lo estoy mostrando por la palabra. Dios le responde, pero no era la respuesta que Dios quería. Porque Dios le respondió al pueblo de Israel ¿con qué? Con codornices. El deseo de comer algo diferente. Pero el deseo del hombre se convirtió en el rechazo hacia Dios. Sheraba, alguien que levante sus manos. Por eso tenga cuidado, dice el Espíritu. Ten cuidado con la respuesta que tú le sacas a Dios. Porque donde tú le saques respuestas a Dios en la urgencia de tu problema, Él te puede mandar codornices, pero te puede suspender el maná. Respire profundo. ¿Hay alguien conmigo aquí? Mírame, dice la Biblia que cuando Dios vio a los israelitas que comían y comían y comían y comían, dice que duraron 31 días comiendo carne hasta saciarse. Y dice que Dios, viéndolos comer, se levantó de su trono en un enojo y comenzó a matarlos. Tenían abundancia, pero la abundancia de ellos provocó la ira de Dios. Alguien que me diga algo. Dígale que está al lado: no siempre la abundancia de tu vecino que reniega contra Dios es la bendición de Dios. Pero si tú te quejas en medio de tu proceso, puedes provocar una respuesta, pero no la que Dios tenía planeada. Mírame, alguien levante sus manos, porque Dios también responde a tu queja, a tu lloro, a tu dolor, pero no te va a responder de la manera que tú quieres. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¿Tu respuesta urgente o mi maná? ¿Qué quiere, iglesia? La número 4. Dios responde a su palabra. ¿Qué dije? Si tienes una palabra de parte de Dios, ¿qué haces pidiendo? ¿Quién fue el que prometió? ¿Tú o yo? Y Sharababa. ¿Tienes una palabra de parte de Dios? Entonces, ¿quién prometió? ¿Tú o yo? Dice el Señor. Contéstame.
Porque si tienes una palabra de parte de Dios, pero no sabes quién te habló, puedes estar pidiendo codornices y estar ofendiendo a Dios. Porque la palabra de Dios es la respuesta anticipada a una necesidad que aún no tienes. Conmigo, la palabra es eterna, tanto así que dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Una llave: si la palabra es eterna, no puedes gastarla en algo temporal. Mírame, Dios vino para llevarnos de lo natural a lo espiritual. Por eso todas tus respuestas están en el campo espiritual y debes buscarla en el campo espiritual. Si no estás dispuesto a incomodarte, a salir de lo natural para entrar en lo sobrenatural o lo espiritual, vas a recibir la respuesta a la necesidad, pero no al propósito. La palabra no responde a la necesidad, la palabra responde al propósito. ¿Qué dije? Yo no sé si ustedes entienden, pero la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde? Así que mírame, Dios me está respondiendo a mí mismo en lo celestial, solo que el natural está apurado. El natural está pidiendo otra cosa. ¿Usted está aquí conmigo o no, iglesia? Mírame, lo que Dios está diciendo, escúcheme: si tú estás desfasado de tiempo en Dios, usted va a provocar una respuesta, pero al hombre natural y no al hombre espiritual. Está aquí. Por eso Pablo dijo, escúcheme, aunque el hombre exterior se desgaste, el hombre interior se renueva cada día. Y vengo a decirle a alguien que vino desgastado, que está desgastado por el proceso, por el problema, por la aflicción, por las circunstancias: óigame, el desgaste del hombre natural es la respuesta de que el hombre espiritual está creciendo. Diga: dentro de mí. Oh, no, está distraído. Diga: dentro de mí ya está la respuesta. Ahora yo se la voy a enseñar al natural. Y entonces ahí se cumple: clama a mí y yo te responderé aquí, no allá. Porque allá, mírame, el hombre está estrecho, pero aquí él está en la dimensión de la eternidad, donde no hay límite. Mírame, mírame. Por eso el tipo no tiene ni siquiera pasaporte, pero el espiritual ya lo veo en Brasil, lo veo en Argentina, lo veo en otro país. ¡Ey, ey, ey, ey! Iglesia, el natural está endeudado, el espiritual es rico. Mírame, el natural está enredado en los negocios. El de acá, mírame, oh, shere, ba, ba, ba. Este tipo de acá es el tipo de Mateo 13, un gran mercader que busca perlas. Creo que no lo está entendiendo. Mírame, mírame, el tipo de acá apenas está comenzando. El de acá es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se pierde. ¡Ey, ey, ey! El de acá es un pastor de ovejas en una vereda llamada Cascajal. El de acá, mírame, está por las naciones llevando su palabra. Porque lo único que hace que la respuesta espiritual trascienda la natural es la adoración. Sin adoración no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual está en la dimensión del espíritu, de la adoración. Y cuando el hombre espiritual hace doblegar el hombre natural, mírame, el hombre espiritual trae la bendición sobre el hombre natural.
Escúcheme. Por eso lo primero que Dios le da a una persona que aunque está en necesidad, cree en Él, le da paz en su corazón. ¿Por qué? Porque le dice: esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que tengo para manifestarles. Y el cielo contestará ¿a quién? Ahora debe el siguiente. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos ¿de qué? De las vides, de los olivos. Y ellos a su vez responderán ¿a quién? A Jerrel, que significa, espérame porque aquí quiere la mente. ¿Lo quiere o no? ¿Lo quiere o no? Dice: el cielo le responderá a la tierra, y la tierra solo responderá ¿a qué? ¿A qué? A la semilla. Se acabaron los amenes. A lo único que Dios le responde es a la semilla. Dios responde ¿a qué? Usted es la respuesta de Dios. Escúchame. No estoy hablando que somos los únicos. Hay mucha gente afuera que ama a Dios, pero cada uno tiene algo específico. Diga conmigo: tengo una tarea específica. Y es que cuando esta tierra clame, antes que ellos clamen, nosotros llegamos como respuesta.